Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el drama, las exclusivas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí! Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el romance que nos robó el corazón a todos, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que trascendió la pantalla y nos hizo creer en los finales felices, esa que nos mantuvo pegados a la televisión con cada mirada, cada sonrisa, cada instante compartido. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuál fue la clave para esa conexión tan palpable? ¿Qué secretos se escondían detrás de las cámaras que hicieron de su amor algo tan especial, aunque después, bueno, ya sabemos la historia? No se despeguen ni un segundo porque hoy vamos a desentrañar los misterios de ese romance que nos tuvo a todos en vilo. Vamos a rebuscar en el pasado, desempolvar rumores y analizar cada detalle para entender qué fue lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto mucho chisme. Y antes de que empecemos con todo este chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. Agarren sus palomitas que la función está por comenzar. Todos recordamos ese flechazo en la serie Sen Kalkap, ¿verdad? Ay, esos ojos que se encontraban, esas miradas que lo decían todo. La química era innegable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y vaya que nos encantaba. Era como ver una chispa encendiendo un fuego, una llama que se propagaba no solo en la pantalla, sino también en nuestros corazones. Pero, ¿era solo actuación o había algo más? Esa es la pregunta del millón, mis chismosos. ¿Eran actores brillantes o estábamos presenciando el nacimiento de algo real y profundo? Muchos aseguran que el amor nació entre bambalinas, durante las largas jornadas de grabación. Compartir tantas horas juntos enfrentando el estrés y la presión del trabajo, dicen, fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiera algo más profundo. Piénsenlo, mis amores, horas y horas en el set, madrugadas interminables, líneas que memorizar, emociones que interpretar, todo eso inevitablemente crea un vínculo especial. Y no podemos negar que los rumores eran cada vez más fuertes, las fotos de ellos juntos fuera del set alimentaban las esperanzas de los fans, y vaya que éramos muchos los que soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla. Cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro, buscando señales, pistas, cualquier indicio que confirmara lo que todos queríamos creer. Pero, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál fue ese momento clave que hizo que Kerem y Hande decidieran dar el siguiente paso? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias teorías al respecto. Y a mí me encantan las teorías, mis chismosos. Cada una es más jugosa que la anterior. Algunos dicen que fue durante un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Imagínense. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, la brisa marina. El ambiente perfecto para un romance. ¡Ay, las Maldivas! Un destino que siempre asociaré con el amor y la pasión. Las fotos que compartieron en redes sociales durante ese viaje desataron la locura entre los fans y con razón. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Era como si el paraíso hubiera obrado su magia, uniendo sus almas para siempre. ¿Podía haber alguna duda después de eso? Yo creo que no, mis chismosos. En ese momento, todos estábamos convencidos de que su amor era real y duradero. Otros, en cambio, aseguran que fue la complicidad que desarrollaron durante las escenas más intensas de la serie lo que los unió. Esas escenas en las que tenían que expresar emociones tan profundas, tan reales, dicen, les permitieron conectar a un nivel muy personal. Y es que, vamos a ser honestos, cuando te expones así, cuando te abres emocionalmente a otra persona, es inevitable que surja un vínculo especial. Imaginen la presión de tener que llorar, reír, amar y odiar frente a las cámaras. Esa vulnerabilidad compartida, sin duda, debió fortalecer su conexión. Pero volvamos a Kerem. Él siempre ha sido muy reservado con su vida personal. De hecho, durante mucho tiempo, negó cualquier relación con Hande. El misterio de Kerem Bürsin. Un hombre que siempre ha preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático. ¿Pero por qué ese secretismo? ¿Qué intentaba proteger? Esa es otra de las grandes incógnitas de esta historia.
Algunos creen que era por la presión mediática. Imagínense tener a todo el mundo pendiente de cada uno de sus movimientos. La atención puede ser abrumadora, y más aún cuando se trata de una relación sentimental. Cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizada y juzgada por millones de personas. Es comprensible que quisieran proteger su intimidad. Otros, sin embargo, piensan que Kerem quería proteger a Hande, evitar que se viera afectada por los comentarios negativos o por las críticas de algunos sectores. Quizás pensaba que era mejor mantener las cosas en secreto hasta que estuvieran completamente seguros de lo que sentían el uno por el otro. Y hablando de críticas, hay que reconocer que no todo fue color de rosa en esta relación. Como en todo romance, hubo momentos de tensión, de desacuerdo, de incertidumbre. Los rumores de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables, no tardaron en aparecer. ¡Ay, los rumores! Ese veneno que puede destruir hasta la relación más sólida. Pero, ¿eran ciertos estos rumores? ¿O eran solo especulaciones malintencionadas? Es difícil saberlo con certeza, ya que tanto Kerem como Hande siempre mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su relación. Sin embargo, es innegable que la presión mediática y las constantes críticas pudieron haber afectado la estabilidad de la pareja. Imaginen tener que lidiar con la opinión pública, con las expectativas de los fans, con los paparazzi persiguiéndolos a todas horas. Es una locura. Pero, dejando de lado los rumores y las especulaciones, ¿qué era lo que realmente hacía especial el amor entre Kerem y Hande? ¿Qué era lo que los diferenciaba de otras parejas del mundo del espectáculo? ¿Cuál era ese ingrediente secreto que los hacía tan irresistibles? Yo creo que la clave estaba en la naturalidad. Se les veía auténticos, genuinos, sin poses ni artificios. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, se disfrutaban el uno al otro. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. La autenticidad es un valor que siempre he admirado en las personas. Y en el caso de Kerem y Hande, esa autenticidad era palpable. No parecían estar actuando, sino simplemente siendo ellos mismos. Además, ambos compartían una pasión por su trabajo. Se admiraban mutuamente, se respetaban como profesionales, se inspiraban el uno al otro. Y es que cuando encuentras a alguien que entiende tu pasión, que comparte tus sueños, que te impulsa a ser mejor, es difícil no enamorarse. El amor y la admiración mutua son pilares fundamentales en cualquier relación exitosa. Y no podemos olvidar la conexión que tenían con sus fans. Siempre se mostraron agradecidos por el apoyo y el cariño que recibían, y trataban de interactuar con ellos en la medida de lo posible. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, respondían a sus preguntas, les dedicaban mensajes. Y eso obviamente hacía que sus fans se sintieran aún más identificados con ellos. Una relación cercana y sincera con los fans es crucial en el mundo del espectáculo. Kerem y Hande lo entendieron a la perfección y supieron cultivar esa conexión. Pero como todos sabemos, esta historia de amor tuvo un final inesperado. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó la ruptura. El mundo entero lloró. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? ¿Dónde quedó el amor eterno que todos creíamos que existía? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos hablan de incompatibilidad de caracteres, otros de agendas incompatibles, otros de presiones externas. Lo cierto es que al final, decidieron tomar caminos separados. El misterio de la ruptura. Un secreto que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Pero lo que sí sabemos es que por mucho que nos duela, a veces las relaciones terminan. Y aunque nos dolió a todos, hay que respetar su decisión. Las relaciones son complicadas y a veces simplemente no funcionan. Lo importante es que ambos sean felices, aunque sea por separado. La felicidad individual es primordial. Y si Kerem y Hande sintieron que su felicidad estaba en caminos separados, debemos aceptarlo y desearles lo mejor. Pero a pesar de la ruptura, el legado de Kerem y Hande como pareja perdura. Su amor, aunque breve, nos demostró que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad, al menos por un tiempo. Nos hicieron creer en la magia del amor, en la fuerza de la conexión, en la importancia de la autenticidad. Un legado de amor y esperanza. Un recordatorio de que aunque las relaciones terminen, los momentos vividos y las emociones sentidas siempre permanecerán en nuestros corazones.
Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero eso ya es tema para otro vídeo. Imaginen la emoción si Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Sería un acontecimiento que paralizaría el mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Vamos a repasar los puntos clave de esta historia. Hemos explorado los secretos del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su flechazo en Çankaya hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado las teorías sobre el detonante de su relación, los motivos del secretismo de Kerem, los rumores y las críticas que enfrentaron, y la clave de su conexión especial. Hemos visto cómo su amor trascendió la pantalla y nos hizo creer en los finales felices, aunque después la realidad haya sido diferente. Y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron como pareja, un legado de autenticidad, pasión y conexión con sus fans. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir este chismecito jugoso con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saberlo todo. No sean tímidos y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. No se pierdan nuestras próximas exclusivas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Mua! Los quiero. No se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales para más chismecito. Adiós.